Iniciamos con muchísima alegría esta semana y por supuesto vamos a tener un programa súper entretenido, así es que sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener en Radiografía Social ese análisis de por qué se están produciendo tantas peleas estudiantiles, qué es lo que está pasando, las sanciones, las razones, bueno, todo eso lo vamos a analizar más adelante. ¿Cómo están mis queridos Mili y Ceviche? Los extrañé el fin de semana, ¿cómo amanecen? Bien, bien. Bueno, sí, muy buenos días con todos. Nosotros también extrañamos hacer este espacio que nos encanta y compartirlo, por supuesto, con ustedes que nos permiten ingresar día a día a sus hogares. Y ahora sí, también les quiero contar que hoy, presten atención, con nuestra compañera Michelle Pozo, estaremos en Pichincha Humana, en donde hablaremos de paquetes médicos para los estudiantes, así es que no se lo puede perder. ¿Para qué te cuento? Buenos días con todas las personas que nos ven al otro lado. Arrancando semana, hay que meterle más ñeque al lunes, ¿no? El lunes sí, como que... como que hay no que embargar, ¿no? Bien. Sí, también el día de hoy arrancamos segmento, chicas, ¿saben? ¡Ey! Estrenamos segmento. ¿Usted sabe cómo poner un cuadro, cómo cambiar una tubería? Pequeñas cositas que una vez no sabe. Hoy día lo hacemos en Hágalo Usted Mismo. Bien. Y ahora sí, arrancamos oficialmente con este incendio que ocurrió en Riobamba el fin de semana. Un incendio en el centro de la ciudad que cobró algunas viviendas. Así es, este aterrador incendio consumió 5 viviendas comerciales de tipo colonial y esto movilizó bomberos de varias provincias. Los daños son millonarios. Ahí vemos las imágenes de este aterrador incendio. Sí, impactante realmente lo que ocurrió en el centro de Riobamba. Y bueno, afortunadamente no hubo víctimas mortales que lamentar. Sin embargo, los daños materiales son importantes porque se trata de edificaciones que tienen años, ¿no? Sí. Sí, mira, y tras 14 horas de intenso trabajo y un contingente de más de 130 bomberos de varios cantones, sumados a policías, militares, también a ciudadanía, ¿no? Ellos lograron controlar el fuego al 100%, afortunadamente. Mira, no se registraron se víctimas mortales ni heridos de gravedad, únicamente pues 3 personas que fueron atendidas por inhalación de humo. En las imágenes que estábamos observando se ve la magnitud del incendio y que realmente pues llama muchísimo la atención porque además la afectación ambiental, ¿no? Sí, así es, vemos que hay muchísimo humo, de hecho pues estas 3 personas resultaron afectadas, fueron atendidas y lo que vemos son llamas bastante fuertes que van consumiendo estas casas patrimoniales, casas coloniales, esto en el centro de Riobamba. Afortunadamente, gracias al trabajo de los bomberos, de la policía, como decíamos, de militares, incluso de la propia ciudadanía que trataba de ayudar para poder sofocar las llamas y poder controlar la situación. Y aquí el llamado es en general, ¿no? A que verifiquemos, sobre todo en edificaciones que son ya tan antiguas, las instalaciones eléctricas que lamentablemente pueden ser la causa de un incendio de esta magnitud, como estamos observando, y también el tema de las instalaciones de gas, bueno, todo lo que tiene que ver que pueda ser inflamable tiene que ser supervisado con regularidad. De pronto algún cable por ahí que puede parecer que no causa daño, que está suelto, miren, puede provocar y tener graves consecuencias como este gran incendio. Hay millonarias pérdidas económicas. Recordamos que primero eran casas coloniales y después también comerciales, eran bodegas donde habían muchísimos artículos para la venta y bueno, los comerciantes son los principales afectados. Y como siempre aplaudimos la labor. Estas son las imágenes de un encuentro que hubo pues de un hombre amarrado de las manos y con la ropa cubierta de sangre. Este hombre fue encontrado en medio de una quebrada en Katsuki de Velasco. Los moradores llegaron hasta este lugar y lo auxiliaron. Según las versiones que pudieron dar en este sector, se trataría del chofer de una camioneta que habría sido atacado y despojado de su vehículo. Mira hasta dónde llega la delincuencia. Sí, las imágenes realmente están en blanco y negro porque son impactantes y de todas formas ver a una persona en estas condiciones llama muchísimo la atención y preocupa sobre todo por el nivel de violencia que estamos enfrentando. Mira tú al pobre hombre, estaba en su vehículo y para poder robarle pues es sometido de esta manera, amarrado de manos, imagínate tú, y golpeado porque
la sangre proviene precisamente de la agresión que sufrió, lamentablemente. Afortunadamente, pues fue rescatado con vida por los moradores del sector. Ahora nos vamos a la Plaza Foch, en la capital, al norte. Allí 2 personas resultaron heridas tras un ataque armado contra una discoteca. Los atacantes, escuchen los disparos. Miren, los atacantes dispararon hacia el exterior e interior del local. Mío. Sí, según la policía, este hecho estaba dirigido contra un guardia de seguridad y descartaron un caso de extorsión. Qué pena, es lamentable, ¿no? En lugares en donde supuestamente van para distraerse las personas, para pasar un buen momento, terminan con este susto tremendo, porque además, si va dirigido a los guardias, escuchen ustedes cuántos disparos se pueden oír en la grabación. Puede una de esas balas tranquilamente impactar a uno de los transeúntes o de las personas que están en estos centros de diversión nocturna y pues salir perjudicado. Y lamentable porque esta zona, recordemos que está en una etapa de reactivación, pero con hechos delictivos como este, pues cada vez se hace más difícil. Y en Quito, miren estas imágenes, esto es terrible. Una pareja fue interceptada en horas de la noche por 2 delincuentes armados que ustedes los están viendo bajarse de este vehículo que ya los hemos visto en otros hechos delictivos. Estos sujetos, miren, ven a este par de jóvenes. Ahí se van acercando, ya los Al doblar tienen, la esquina están sí, ellos, ¿no? Exacto, ya los tienen chequeados, corren hacia ellos y miren, comienzan a asaltarlos, a despojarlos de sus pertenencias, pero uno de ellos reacciona. Estaba un chico y una chica, miren, es lamentable porque al parecer son estudiantes, ya los vamos a ver en imágenes, caminaban con sus mochilas, miren, en una zona donde, y a una hora donde todavía hay tráfico, y miren la violencia con la que actúa, cómo trata de lastimarlo, ¿no? Con Qué un valiente cuchillo. este chico, cómo le defiende a ella, realmente la toma de los brazos y la jala para alejarla del delincuente. Y ante la amenaza del delincuente que tenía tremendo, porque realmente cuchillo. esa era la intención, ¿no? Y qué susto que se pegaron estos 2 jóvenes que estaban tranquilos, saliendo de sus clases y dirigiéndose hacia sus hogares, y de repente no se imaginaron que a la vuelta de la esquina estos delincuentes ya los habían observado, porque ellos saben, no es que se bajan para ver qué hay, ellos ya saben a dónde van, en dónde estaban los chicos, y mira que en la otra avenida hay tráfico, Sí, por eso te decía, es una hora que al parecer pues tampoco es tan tarde y seguramente pues los chicos estaban regresando de su universidad y esto pues es lamentable y le exponemos ante todos ustedes para que tomen todas las precauciones, saber que en la calle hay que caminar rápido lo más pronto, llegar hasta el lugar de destino porque la delincuencia pitan, está suelta. Empiezan a pitar porque sí pasa parece que es un camión el que pasa por ahí pitando para tratar de alertar a otras personas que están alrededor de lo que está ocurriendo. En este caso, afortunadamente salieron ilesos, pero pudo... Un motociclista fue secuestrado tras ser interceptado por los ocupantes de un vehículo gris. Pese a los gritos de auxilio, los sujetos lo redujeron y lo introdujeron a la fuerza en el automotor para luego huir del lugar. Miren, ahí están cómo se bajan, ahí está el señor corriendo y escuchen los gritos de auxilio. Escuchen. No, qué impactante realmente. Vecinos, auxilio, grita este hombre desesperado, sin embargo, no logra conseguir ayuda y estos 3 delincuentes lo someten y logran introducirlo en el auto. Qué momentos de pánico, de terror, no solo del hombre, sino también de las personas que habitan en ese sector, porque lamentablemente ya queda este precedente de que están los delincuentes ahí al acecho y lamentablemente en esta ocasión lograron llevarse al hombre que lamentablemente a pesar de pedir ayuda pues no pudo recibir este auxilio por parte de los vecinos. Nos vamos ahora hasta Guayaquil. En la vía perimetral, un motociclista fue asaltado en plena luz del día por delincuentes que se movilizaban en un taxi. Miren, a plena luz del día estos sujetos descendieron rápidamente del vehículo, interceptaron a este señor, le arrebataron sus pertenencias antes de huir en la misma unidad. Qué terrible
mira, Mili, cómo a plena luz del día, con mucho tráfico alrededor, y lo que es lamentable es como ver que la gente no hace nada. Es que, ¿qué puedes también hacer en ese momento? Mira, por ejemplo, ¿no? pitar. Sí. Por ejemplo, gritar, alertar a otras personas para que estos delincuentes de alguna forma se asusten. No. La gente ayude, ¿no?, a llamar la atención y a evitar que este tipo de cosas sigan sucediendo. Y el taxi, según veo yo, sin placas. ¿Qué hace circulando un vehículo sin placas? ¿En dónde están las autoridades para detenerlo inmediatamente? Porque no hay absolutamente ninguna justificación para que un vehículo, sea un automóvil, una motocicleta, un bus o un tráiler, que esté circulando sin placas, sin la identificación correspondiente. Mira cómo pasa el bus, se bajan los pasajeros, pasan de hecho al lado de lo que está sucediendo. Un grito, un pito, un llamado de atención puede cambiar la situación, incluso puede salvar una vida de Ojalá esta las imágenes sirvan para dar seguimiento y para dar captura con estas personas que no le tienen miedo a nada. Así es. Nos vamos ahora a la vía hacia San José de Minas. Miren lo que pasó ahí. Un controlador de un bus intercantonal fue agredido por un grupo de supuestos comerciantes informales. Ay, Dios. Según testigos, el trabajador habría impedido el ingreso de estas personas a la unidad por sospechas de posibles asaltos a los pasajeros, lo que derivó en una violenta reacción a golpes contra el controlador, que evitó que estos sujetos se subieran al bus. Y aparentemente el controlador tenía toda la razón, porque amigables no se los observa, más bien violentos, porque al no dejarlos ingresar tranquilamente podían decir, bueno, aquí no es, me subo a otra unidad, espero otra unidad, pero no, deciden caerle ahí a golpes y sin mayor explicación, pero la verdad. Mira, hay algo que llama la atención y es un llamado en realidad a las autoridades para que tengan control en cuanto a las paradas que deben utilizar este tipo de buses. Sí. Precisamente es ahí donde aprovecha la delincuencia a subirse, cuando no son las paradas formales. De hecho está prohibido, ¿no? De hecho está prohibido, y mira cómo esta unidad está parando donde no debe, sigue con las puertas abiertas, y a esas alturas del viaje ya deberían estar los pasajeros seguros, con la puerta cerrada. Sin embargo, no, miren cómo paran a coger pasajeros en plena vía, y en ese caso puede haber el riesgo de que sean delincuentes los que quieran ingresar. Y afortunadamente nos los dejaron. Tal como lo señalas, ya existe precisamente esta prohibición a raíz de toda esta cantidad de asaltos a las unidades de transporte público interprovincial, para que solamente puedan dejar y coger pasajeros en las paradas oficiales. Pero lamentablemente a esto es a lo que se exponen, y exponen a los pasajeros además. Y en Santa Elena, el conductor de un bus y un vendedor ambulante protagonizaron una pelea a golpes, sí, en plena vía, como lo ven. Según testigos, el altercado inició cuando el comerciante lanzó piedras contra la unidad tras ser increpado por supuestos incidentes con pasajeros. Y esta es la forma de solucionar cada conflicto en la calle. Lamentablemente a esto es a lo que exponen además a los pasajeros, como ya lo decíamos, porque si bien es cierto, el comerciante no tenía por qué atacar la unidad, también, mira tú, qué golpiza que recibe, sí. Un mal golpe, Mili, te puede dejar sin vida, y la persona que los propina puede dañar su vida. Y esto pasa también porque necesitas un agente que ponga orden, pero no aparece tampoco. Entonces, ¿qué? Les toca tomar la situación por sus propias manos, exponiéndose de una manera así como vemos, brutal, innecesaria, ¿no? Sí. Realmente la violencia que se ve en las calles se nos hace ver la falta de control en nuestras emociones, ya lo hemos dicho. Esto ya las autoridades tienen que ponerle atención y dar las sanciones correspondientes. Ahora nos vamos hasta Santo Domingo. Miren, allí se registró una riña entre varios jóvenes que estaban bajo los efectos del alcohol, estaban borrachos. Esto sucedió en la avenida Río Lelia, y a pesar de los intentos por detenerlos, los involucrados continuaron dándose golpes en plena vía pública. Es una pena observar a los jóvenes en estas situaciones, sobre todo a raíz del consumo de sustancias, ¿no? En este caso, alcohol, que termina por desbordar cualquier pequeña diferencia que puedas tener y termina en golpes y en estas situaciones lamentables. Mira que de pronto pudieron ser amigos que intentaban pasar una noche amena, pero el alcohol precisamente enciende ese tipo de emociones
que hace que cualquier discusión o desacuerdo se convierta en un enfrentamiento de este tipo. Hay que tener muchísimo cuidado ahora, pues, arriesgarse a ese tipo de golpes. Mira cómo se dan con fuerza, sí. Puede terminar en graves consecuencias. Lo más triste de esto es ver la violencia que está también instalada en la sociedad. No hace falta que te quieran asaltar para que tengas que recurrir a los golpes, sino que también entre amigos, entre personas que están disfrutando de un momento, termina en cualquier rato en este tipo de situaciones lamentables y vergonzosas. Y en Durán, cámaras de seguridad captaron a un vehículo sin placas, ahí lo ven, rebasando a otros vehículos. ¡Ay, Dios mío! Y lo hace a alta velocidad. En uno de los adelantamientos, el conductor impactó a un motociclista que iba por el carril central, quien cayó violentamente a la vía. ¿Y qué hizo el conductor? Claro, huyó del lugar. Como no podía ser de otra manera, y ya estamos acostumbrados lamentablemente a ver este tipo de situaciones, pero es que era inevitable que pasara tarde o temprano algo así. Mira lo temerario de su conducción. Primero, entre un camión y un carro. Tranquilamente eso pudo terminar en un choque múltiple y desafortunadamente el que pagó los platos rotos aquí fue el más vulnerable de todos, el que estaba en una motocicleta. Y mira, dos personas además de la motocicleta. Ahí vemos a las dos personas que iban en la motocicleta que pudieron ser arrollados, porque se quedaron tendidos en la vía. Afortunadamente los otros vehículos no iban a exceso de velocidad, porque la tragedia pudo haber sido terrible. Y yo creo que ya se dieron cuenta de cómo venía este hombre, porque si tú ves, ellos están como que compartiendo la vía y de pronto desaceleran y él logra pasar y después de eso queda la vía despejada. Afortunadamente para estas dos personas que sin tener nada que ver terminaron involucrados en este accidente. Qué falta de conciencia en las vías. Aquí terminamos Alerta Urbana, pero Ceviche nos tiene más. Bueno, vamos ahora sí. Entonces, usted tiene hijos, sus hijos están a punto de empezar clases, hoy están en clases, ciclo costa, ciclo sierra. Hay en este momento paquetes importantes para servicios médicos, Por eso está Michelle, querida, estás ahorita para los jóvenes que entran a clases, efectivamente. Por eso está mi querida Michelle en el Centro Médico Pichincha Humana, donde nos va a dar más información acerca de las especialidades que están ofreciendo. Michelle, por favor, cuéntanos absolutamente todo, no te quedes con ningún detalle. Hola, ¿qué tal, Ceviche? Muy buenos días a todos ustedes que nos están viendo en este preciso instante. Tengo que comentarles que efectivamente me encuentro en Pichincha Humana y empiezan las clases, empiezan las preocupaciones, empieza absolutamente todo, pero usted no tiene que preocuparse de la salud de sus niños. Miren, por acá ya empiezan a asistir para los chequeos médicos. ¡Qué gusto! Bienvenidos. Bueno, venimos por acá y tengo que contarles que cuentan con absolutamente todos los planes de medicina, ¿no? Para hacerse revisar los chequeos médicos previos a clases. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Doctora Fernanda Sánchez, directora de salud aquí en Pichincha Humana. Muy buenos días a todos. Perfecto. Cuéntame un poquito sobre estos planes que tienen para este regreso a clases. ¿Quiénes pueden acceder? ¿De qué edad a qué edad? Bueno, nosotros desde Pichincha Humana, brazo ejecutor de salud de la Prefectura de Pichincha, nos interesa sobre todo hablar sobre salud preventiva. ¿Y qué mejor oportunidad que este regreso a clases? Por lo cual nosotros hemos diseñado acciones que van a permitir sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes en edad escolar acceder a un programa de atención completamente integral. Es así que hemos diseñado un plan pediátrico en todos nuestros centros de salud de Pichincha Humana que nos van a permitir acceder a una serie de atenciones. Este plan pediátrico va a contener una consulta médica pediatra por especialistas y vamos a tener exámenes de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio es súper importante, van a constar de biometría hemática que nos va a permitir identificar si nuestros niños, niñas tienen anemia, un examen de orina para identificar infección de vías urinarias, un copro parasitario para ver si están con parásitos. De esta manera nosotros podemos acceder a este tipo de paquete por un costo de $15. $15 para que le vean, está súper económico, súper barato y usted ya puede acceder a este tipo de consulta médica. Venga por acá, gato, por favor, quiero indicarle cómo están los niños por acá. Perfecto, ahí estamos. Hoy conocemos ya pues todos los detalles sobre el regreso a clases y un chequeo médico oportuno es justo
innecesario. Por acá tenemos a los niños, también tenemos al padre de familia. Perfecto, me voy por acá para hacerles unas preguntitas al papito. Cuénteme, ¿cómo usted se enteró de estos chequeos médicos que hay por parte de aquí, de Pichincha Humana? Me he enterado por medio de las redes sociales principalmente. Feliz, porque regresan con un costo módico, se hacen los exámenes necesarios. Sí, estoy contento porque he tenido toda la apertura de que se hagan lo necesario que es para el ingreso a clases y con unos costos bajos o módicos, se los puede decir, para todo bolsillo. Perfecto. ¿Tú cómo te sientes para regresar a clases? Muy bien, con muchos ánimos. ¿Y esa salud? Sí, Súper feliz, súper bien, sanita. sí. Pero vamos a hacer unos chequeos, nunca está de más, ¿no es cierto? Vamos a ver en este momento, Gato, por favor, cómo va a realizar los chequeos. Ahí está la doctora y la paciente. Doc, ¿qué nomás le chequea en este momento? Le vamos a examinar su corazón, le vamos a ver cómo están sus vías respiratorias, le vamos a escuchar sus pulmones y también revisarle de manera general sus dientecitos para ver si hay alguna novedad. Tiene que acudir de inmediato a odontología para que también le hagan los chequeos en nuestros centros. Perfecto, así que los papitos que nos están viendo en este preciso instante, estamos ubicados aquí en el Consejo Provincial en Pichincha Humana. Les llevamos absolutamente toda la información, compañeros, sigo con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Gracias, Michelle, querida. No, yo creo que nos quedó muy claro. Buenos exámenes, variedad de exámenes, precio módico, Centro Médico Pichincha Humana para los niños que están empezando clases y que van a arrancar clases. Te agradezco un montón, te agradecemos muchísimo. Y con eso nos vamos a nuestro primer corte comercial. Ya venimos. Y cuando regresemos estaremos hablando del levantamiento de potencia y todo lo que esto significa para los atletas que con cada logro escriben su propia historia. Esto es Historias con Identidad, como siempre entregándote historias que te pueden llevar a tomar una decisión diferente en tu vida, ¿no? Como la historia del día de hoy, porque el Ecuador ya ha recibido estas alegrías en el levantamiento de pesas, ¿no? Por supuesto que sí, y es que tenemos grandes representantes, pero no solamente es el tema de llegar a las competencias internacionales. El levantamiento de pesas te da logros día a día, kilo con kilo que levantas y que te hacen pues ver la vida de diferentes maneras. Exactamente, exactamente. Hay una determinación increíble para quienes se enfrentan a esta barra, ¿no? Cada logro, cada atleta tiene su propia historia y esta historia que van a ver es una de ellas. El levantamiento de pesas es un deporte en donde puedes potenciarte a ti misma. Te da motivos para no darte por vencida. Ella es Evelyn Castro, deportista de levantamiento de potencia. Su historia comienza con una admiración, la de una niña que veía en la halterofilia olímpica un camino posible para su propia vida. Bueno, fue emocionante porque en sí, cuando yo era muy pequeña, vi por primera vez las Olimpiadas en sí a Neisida Gómez. Y pues mi sueño siempre fue... No todos los días son fáciles, pero ella ha encontrado su propia fórmula para seguir adelante. Para superarme a mí misma, porque cuando yo digo, ay, qué cansado es esto, pero yo sé que los frutos voy a ver más adelante. La motivación no siempre nace de la facilidad, sino de la disciplina de mirar hacia adelante y de sentir el apoyo de quienes creen en ella. La gente, o sea, la que entrenaba conmigo, alrededor, mis familiares y así, etcétera, me decían que sí tenía potencial para esto. Entonces, como que ellos también me dieron como esa chispita y esa energía para salir adelante, porque tengo bastantes personas que siempre son parte de mi corazón y siempre van a ser mi motivación para mi día a día. No se trata solo de cargar peso, se trata de cargar con una misma, de demostrarte serie tras serie que eres capaz de lo que te propongas. Todos no se den por vencidos, porque aquí el que pierde es el que se da por vencido. Entonces, aquí uno tiene que salir adelante y más que todo acordarse de su motivación, y también en caso de que seamos religiosos, siempre hay que ir de la mano con Dios, y con Dios todo va a ser posible. El deporte se convierte en un refugio y en una escuela. Ahí es donde se aprende que la disciplina de hoy es la fortaleza de mañana.
Informó Michelle Pozo. Qué increíble realmente lo que puede lograr el cuerpo humano, ¿ah? De lo que somos capaces cuando tenemos la mentalidad correcta, sobre todo. Exacto, la determinación, la mentalidad. Qué bonito, ¿no? Es una verdadera deportista literalmente en potencia. ¿Sí o no? Así es, y le felicitamos a ella y a todas las personas que eligen, sea el deporte, sea el arte, lo que quiera que sea, que le haga feliz, hágalo, por favor. ¿Ah? Y sabe que es importante, si no lo haces con la determinación, con una guía adecuada, puede ser peligroso. Por supuesto que sí, como lo que hace nuestro amigo que vamos a presentar ahora a continuación. Sí, esta nota es increíble porque muchas personas deben seguirlo y si no lo han hecho, háganlo, porque yo le considero a esto un deporte extremo. Se llama el caminante nocturno. Así es, y ha convertido las calles de Quito en el escenario principal de sus transmisiones en vivo, además, porque él recorre la ciudad por la noche y lo transmite en vivo. Pero por barrios que en realidad tú no te atreves a circular a veces. Pero no lo hace solo, eso sí, evidentemente. No lo hace solo. Claro, veamos la nota, porque tiene dos acompañantes especiales. Ok, ahí les va. La creación de contenido digital ha llevado a muchos streamers a documentar la relación entre la vida en línea y el entorno que lo rodea. Sin embargo, algunos han llevado este ejercicio más allá de las pantallas, trasladando sus transmisiones directamente a las calles y a la interacción con las personas que las recorren. En ese contexto surge Caminante Nocturno, creador de contenido ecuatoriano especializado en exploración urbana nocturna. Desde hace casi 2 años se propuso recorrer aquellos lugares por donde pocos transitan y mostrar una faceta menos visible de la capital. Estaba caminando por el centro histórico con mis perritos, aprovechando la oportunidad de la noche para pasearlos. Y de curiosidad inicié una transmisión en la Plaza de San Francisco. Entonces la gente empezó a conectarse. Así lo que comenzó como una actividad cotidiana terminó convirtiéndose en un proyecto con identidad propia y una creciente comunidad de seguidores. Me pedían que vaya a otros sitios, entonces descubrí que a través de la pantalla puedes también dar a conocer ciertos lugares que la gente no puede presencialmente estar ahí por temor tal vez, ¿no? Antes de cada transmisión, Caminante se equipa de pies a cabeza con implementos tácticos, teléfonos móviles y otros dispositivos tecnológicos. Busqué una indumentaria que me brinde seguridad y que a la vez proyecte tal vez temor hacia las personas que pueden llegar a querer hacerte daño. Las cámaras, los equipos, los trípodes, un par de linternas también porque en la oscuridad es súper importante y con eso ya estamos listos y preparados. Además siempre está acompañado por Jagger y Onyx, 2 perros rescatados que se han convertido en figuras reconocidas entre quienes siguen sus recorridos. A través de ellos también visibiliza problemáticas urbanas y canaliza inquietudes ciudadanas para que sean atendidas por las entidades competentes. Uno de los factores importantes de estas caminatas ha sido el poder reconocer sectores que no cuentan con luminarias o parques que están abandonados o deteriorados, y la gestión que se hace también a través de las autoridades municipales ha sido importante para reactivar estos lugares y rescatarlos. Y experiencias no le faltan. Durante sus transmisiones ha captado situaciones de peligrosidad de las que por suerte ha salido ileso, fenómenos paranormales y, cómo no, gratas experiencias. He podido participar de la búsqueda de una señorita que estuvo extraviada una noche en la ciudad de Quito, en coordinación con la familia, con las autoridades, y así pues después tuvimos el llamado de la policía indicándonos que ya estaba la chica en Santo Domingo. Según explica el creador de contenido, el propósito de sus recorridos va más allá del entretenimiento. Y eso invita a que la ciudadanía vuelva a salir también a estos espacios y se apoderen, porque un lugar que está completamente abandonado, sin iluminación, fácilmente puede apoderarse la delincuencia. Entonces, si revertimos esas acciones, la ciudadanía va a ser quienes tengan el derecho de caminar por esos espacios. Informó Julián Calahorrano. Y parece que en la actualidad los parques y las canchas compiten con una pantalla. Cada vez más niños pasan su tiempo libre frente al celular y en lugar de vivir una experiencia, prefieren verla desde el teléfono o incluso jugarla de manera virtual. Pero, ¿qué es lo que está provocando este cambio y cómo afecta a los más pequeños? Se lo contamos en la siguiente nota. Jugar fútbol ya no significa correr detrás de una pelota. Para algunos niños basta con abrir una aplicación y jugar un partido desde su celular.
Así las experiencias que antes ocurrían en el parque, hoy pueden quedarse detrás de una pantalla. La mayoría de niños prefiere identificarse de manera proyectiva. Eso quiere decir no vivir una experiencia propia como tal, porque probablemente él puede fallar o ella, o quizás puede perder el juego y se puede generar un proceso de frustración a nivel cerebral, en el sentido de que yo voy a perder, no voy a ganar, no voy a tener una recompensa, pero si yo veo a otra persona teniendo este tipo de actitud, probablemente sea un sentimiento distinto, probablemente me generará algún tipo de descompensación, pero no lo voy a vivir en carne propia. Y no se trata únicamente del tiempo frente al teléfono. Al aumentar el consumo del contenido digital, también disminuyen espacios para moverse, socializar y experimentar en territorio. Un estudio de la OMS en escolares encontró que el 36% aumentó el tiempo en televisión, videojuegos y redes sociales durante todos los días de la semana, mientras que el 28% redujo sus actividades al aire libre. Que es un daño, porque, por ejemplo, mi hijo quiere estar solo en el teléfono y es como que tiene imaginación solo de los muñecos que aparecen en el YouTube y esas cosas. La preocupación también alcanza a su bienestar emocional. Expertos afirman que entre mayor tiempo de pantalla se reduce su concentración y capacidad de interacción, sobre todo en menores de 12 años. Lo que no estoy de acuerdo es que ellos por las aplicaciones estén más involucrados en el tema de estar ahí perdiendo el tiempo, sí. Más bien que lo hagan motrizmente, que se diviertan, que compartan también emocionalmente. Sin embargo, la tecnología no tiene que desaparecer de la infancia, pero sí necesita límites. El reto está en que los niños no solo observen cómo otros viven, juegan o se divierten, sino que también salgan, corran, compartan y disfruten con sus propias experiencias lejos de la pantalla. Informó. Hoy estamos de estreno aquí en Buenos Días TVC, ya se los habíamos dicho, hágalo usted mismo. Y me acompaña el día de hoy Hugo Bravo, él es de BZ Arquitectos y nos va a enseñar qué el día de hoy. Bienvenido. ¿Cómo estás? Vamos a hacer algo bien sencillo, que es aprender a cambiar ustedes mismos los empaques de las llaves, ¿sí? Ok. Parece difícil, o sea, yo no me animaría. Yo diría, en realidad, que es algo de las cosas más sencillas de hacer en casa. Ok, ¿qué necesitamos? Vamos a empezar Vamos a ver por ahí. Vamos con lo primero. Podemos ir con una llave. Ya, perfecto. Simple que podemos comprar. ¿Cómo se llama esta? Esta es una llave francesa. Ah, francesa. Yo Sí. le conocía como pico del oro. No, esa es otra. Ah, esa es otra, ya, Sí. perfecto. Estoy mal, entonces. Si es que en casa no tienes esta llave de aquí, ¿sí? Ok. Podemos utilizar un playo tranquilamente. Ah, eso tiene todo el mundo en la casa. Que en la verdad. casa Ok, tranquilamente perfecto. puedes tenerlo. ¿Qué más te necesitamos? Depende del empaque, podemos utilizar también este destornillador plano. Destornillador plano. Y obviamente, siempre tener un tefloncito. Teflón, ya. Cosas básicas que hay que tener en la casa. Entonces, herramientas para que lo pueda hacer usted mismo. Y Cualquiera. entonces, ¿cómo sabemos que necesita cambio de empaque? Ahora vamos por ese lado. Primero vamos por la parte, digamos, de abajo. Ya. La parte de abajo tiene esta llave, ¿sí? Con la manguera. Perfecto. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos desgastes aquí en el teflón o desgaste En de esa aquí del parte empaque. interna, ¿ya? Ajá. Ya. Y eso hace que gotee agua. Esto hace que gotee agua. Cuando Así la es que no gente está. ve en casa que ya empieza a mojarse la pared, el piso, lo que quiera que sea, ¿es necesariamente cambio de empaque? Es necesariamente o cambio de empaque o reposición del teflón. Ah, perfecto, ya. ¿Sí? ¿Cómo sé que necesita cambio de teflón o cambio de Lo empaque? vemos ahorita. Si el teflón está de esta manera ya destruido, Se deshace deshilachado, fácilmente, ¿ya? tienes este problema, ¿sí? Ok. Entonces, la manera más sencilla es coger el teflón, templarlo, ¿sí? Ajá. Yo te tengo la llave, a ver. Si quieres. muy Porque bien. igual esto va a estar puesto así, ¿no es Súper. cierto? Va a Ajá. estar así. En realidad va a estar de esta manera, Ah, contra ok. la Va a pared. estar así contra la pared y podemos utilizar nuestras dos manos fácilmente para Damos la poner vuelta, el teflón. Perfecto. ¿sí? Le templamos un poquito. No necesitas ni siquiera una tijera ni nada porque esto se rompe. Ya, perfecto. Le damos la vuelta, sacamos, si lo ven aquí, le dejamos el huequito Ya. y Ponemos colocamos la llave.
la manguera. Esta es manguera. Ah, la manguera, perdón, ya. ¿Sí? Ahora, es que yo no estudié arquitectura. Sí. Ni... Esto es muy sencillo, pero si el problema persiste de esta manera, tenemos que hacer un cambio total de manguera. Ok, perfecto. Esta es la manguera que va desde el abasto hasta tu llave. ¿Qué es esta de acá? Que podría ser esta, por ejemplo, la de lavamanos. ¿Qué es lo más común que pasa? ¿Qué sucede? Entonces, a los dos lados teflón y cambiamos la manguera. Ya. Ese es uno de los goteros normales que siempre existe. Dejamos aquí esto. El teflón no funcionó, no es que necesariamente lo hice mal, sino que tal vez necesita el cambio de empaque. El cambio de empaques. ¿Este es el empaque o cuál es el empaque? Tenemos dos tipos de empaques. El empaque, digamos, circular, redondo, y el empaque que viene como una tuerca, un clavo. ¿Esto dónde va? Por ejemplo, ¿dónde le encuentro Te voy el a indicar empaque? en este momento. Esta es una llave de las más comunes, digamos, que exacto. existe. En el baño, por ejemplo, tenemos esta o en la cocina. Sí. Listo. Entonces, esto ni siquiera requiere un tipo de esta llave, sino solo darle la vuelta duro para este lado, Y se digamos, va a salir. Ya. contra el reloj, y se sale completamente. Perfecto. ¿Y el empaque de dónde está? El empaque está justamente en esta zona. A cámara, por favor, si es que me puede ayudar para Este que es el le empaque enfoque que- de cerca. Más comúnmente se daña en este tipo de llaves. Esto estaba aquí colocado. Sí, ya les voy a enseñar ahora. Esto estaba dentro de aquí, ¿no? Entonces usted solamente le jala y sale. Ajá, así es. Puede estar roto incluso. Puede estar roto o Ya. desgastado. Normalmente cuando está desgastado este empaque, ya le sientes duro, Ya. muy duro. Ok. Ya es de una, digamos, se cristaliza. Ya, perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces yo cojo, voy a cualquier ferretería. Mira, hasta cambió el tamaño también un Sí. poco, ¿no? Ahí podemos Hay de observar las diferentes tipos de tamaño, Ya. pero que con cualquiera de los dos. Es más, En le una voy a ferretería fácilmente encuentro poner, el empaque. encuentras este empaque. ¿Cómo sé qué tamaño de empaque necesito? El empaque es universal. Ah, ya, Mira, ya, perfecto. Tú ok. tenías este empaque aquí en la mesa y le... Muy bien, eso es importante saber. Hay un solo tipo de tranquilamente empaque le que le sirvió. cabe a todas las llaves. Listo. ¿Y Ajá. este otro tipo de empaque en dónde lo encuentro? Ahora, como te das cuenta, este ya le cambié y le voy a poner el otro Ya. adicional para que veas que cualquiera le entre. Ya, perfecto. Y esta no estaba cristalizado, entonces está funcionando completamente. Muy bien. Ahora, si sigue goteando este tipo de llaves, puede ser que interiormente tenga una falla. Ya. Y ahí sí ya tienes que reemplazar. Cambiar la llave. Todo esto. Ya, perfecto. Todo esto, ¿sí? Ya. Por aquí ¿Y ahora? dejamos la que es de lavamanos. Ah, y se coloca facilito. Sí, también. súper Ya. sencillo. Para eso, Se da la vuelta. importantísimo cerrar la llave de paso Cerrar antes la de llave de empezar paso. cualquier trabajo. O ¿ah? cierras tu llave de... Ok, perfecto. ¿Sí? Esta es la llave de... Ya. Ahora, ¿dónde encuentro este empaque? Este empaque encuentras también en una ferretería y tiene un clavo. Ya. Este ¿Y es dónde una- va, un dónde universal. va en la llave? ¿Dónde Ahora lo te voy a encuentro? indicar esta. Esta va en cambio en la de manguera. Ok. ¿Sí? Esta En la es que una llave- normalmente está en la lavandería, Sí. en el patio. Lavandería Ok. o patio, ¿sí? Oye, no puedo creer, ¿en serio se sale tan fácilmente? No, esa ya le sabía yo. Ah, ya, ok, ya. Pero igual, o sea, hay que Anteriormente. girarle nada más y ya. Giras y aquí está. Mira, ahí Mira. está, listo, yo tengo Esta está esto. aquí. ¿Sí? Y solamente reemplazas este por este ¿Y de cómo aquí. se saca este? Igualmente, solo a presión. Sacas la presión. ¿Puedo utilizar el playo también para esto? Y puedes utilizar a el ver, playo. yo te ayudo. Voy a sacarlo. Sí, ¿puedo sacarle? Sí, claro que sí. Vamos a ver ahí. 1, 2 y... Eso, ahí le está sacando el cauchito que necesitamos cambiarle. Eso, ya le sacaste. listo. Perfecto. Ok. Entonces, Este es el empaque 2. este es el empaque 2. Perfecto. Y le vamos a poner el nuevo solamente como... Perdón. Compras un empaque cónico, se llama empaque cónico, este es otro, y le colocas de nuevo en esta parte. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Se cristaliza. Ya. y por Lo eso- más sencillo es que se cristalice. Ahora lo ves, es súper suave, es de caucho, Ok. pero con el tiempo esto va cambiando de Ahora, tamaño y de eso iba a forma. decir. Entonces, este es el empaque cónico. Cónico, Y se este llama. es un empaque... Cilíndrico. Cilíndrico, perfecto. Sí. Ahí está. Entonces, para las llaves generalmente que están en el exterior, entonces Ajá. es este tipo de empaque. El empaque cilíndrico. Luego lo voy a volver a poner aquí y le doy un poquito de fuerza con la llave, Con la ¿verdad? llave, ¿verdad? Entonces ahora la llave, ¿qué es lo que haces? Vas viendo el tamaño, hasta dónde ¿Cuánto llega. te puede demorar hacer este cambio? Tal vez unos 5 minutos de exagerado. No Ya. necesitas más. Muy bien. No necesitas más y vas a tener
tranquilamente toda la herramienta en casa. ¿Qué tanto le aprieto? Apretas un poco. ¿Qué tanto? No tanto como para que esté así ya presionado el empaque, sino que tú sientas que está bien cerrado nada más. Ya. Yo lo estoy haciendo aquí porque no está obviamente colocado en pared, ¿no? Pero bueno, es de Ya, esta ahí manera. estamos entonces, listo. Y esto hace que tranquilamente ya esté funcionando tu gas. Si después de hacer todo esto sigue goteando, entonces ya llamo al plomero. No, igual. ¿Qué hago? Solamente coges, das la vuelta, sacas tu llave y compras una nueva que te llega a costar unos $8. Eso, perfecto. Ahora sí, Y le vamos a pones decirle a el la teflón. gente que no tiene conocimiento. ¿Cuánto cuesta un empaque? Este un empaque unos cilíndrico. 25 centavos. Un cónico. Este te cuesta unos $2. Un teflón. Unos $1. Y una llave. Esta está entre promedio entre 8 y $12. O sea, máximo me estoy gastando unos $15. $15, máximo, tranquilamente. Y me estoy ahorrando un Y te montón estás de ahorrando, dinero. obviamente un plomero te cobra entre alrededor de unos $40 solo por ir a tu Wow. casa, Más hacer los el materiales. trabajo y te hace comprar los materiales aparte. Bien, increíble. En este Ajá. segmento, escuchen bien, entonces vamos a aprender este tipo de casos Así para que en la casa puedan también economizar un poco. Así Es es. importante saber porque son sencillos, son simples y te puede realmente ahorrar un buen Simples, presupuesto. comunes y es bueno también aprender este tipo de cosas para que en tu casa ayudes. Clarísimo, Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos en dónde te pueden de todas formas encontrar y a qué te dedicas exactamente. Yo soy arquitecto como mi esposa, tenemos una constructora, se llama BZA Arquitectura y estamos a las órdenes. Hacemos todo tipo de construcciones, muebles, obviamente para cocinas, para comedores, para salas y para closets, obviamente. Remodelaciones. Remodelaciones en general y también para locales comerciales. Perfecto, muy bien. ¿Y redes sociales, algo donde Claro te que pueden ubicar? sí, @BZA Arquitectura en las dos redes sociales, Facebook e Instagram. Perfecto, Hugo, muchísimas gracias. Entonces, Hugo Bravo nos acompañó hoy en el estreno de Hágalo Usted Mismo. Y qué simple y Qué gusto. sencillo lo hiciste ver y esperamos que ustedes también en nuestras redes sociales nos comenten. ¿Han podido implementar esto en sus hogares? ¿Qué tan fácil o difícil fue? Y qué también quisieran aprender a hacer por ustedes mismos. Sencillo y Ya fácil. nos vamos a un corte y regresamos. Esto es Radiografía Social y como siempre mostrando temas que impactan. Y nosotros en Alerta Urbana siempre estamos mostrando videos de jóvenes, de estudiantes que están pegándose afuera del colegio, pegándose en la calle y esto nos genera muchísima preocupación y por eso el día de hoy vamos a hablarlo, vamos a toparlo. Así es, está con nosotros el doctor Nelson Maila, a quien le agradecemos como siempre por acompañarnos, doctor. Y es que esto, como dice Ceviche, nos preocupa porque tanto que el informativo como aquí en el programa es ya común presentar este tipo de noticias lamentables donde vemos a los jóvenes, ya antes de pronto se veía a los varones, ¿no? Ser un poco violentos y enfrentarse en las calles, pero ahora vemos también a jóvenes, a chicas enfrentándose a golpes y tratando de resolver de esa forma un problema. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los queridos televidentes de Buenos Días TVC. Gracias, Vale, gracias, Ceviche. Doctor. En fin, debido a todas estas particularidades que hemos vivido en todo este entorno social, nosotros los papás nos preguntamos y decimos, ¿mi hijo es agresivo? ¿Mi hija es agresiva? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué ahora se viralizan este tipo de videos? Y bueno, la respuesta siempre va a tener un contexto social y un contexto familiar. Pongámonos a preguntar un minuto en nuestra cabeza y decir, ¿será que mi hijo es agresiva? ¿Será que el medio está haciendo que mi hijo o mi hija sea agresiva? ¿Qué es lo que pasa? Exacto, surge. Y ahí es cuando la neuropsicología juega un papel súper importante, porque nos ayuda a determinar estos factores de riesgo. Primero, a nivel social. Segundo, a nivel conductual. Tercero, las presiones sociales. Ya, eso es importante porque aquí hay tres partes así para ponerles del ojo, ¿no es cierto? Pero creo que una de las más importantes es la casa. ¿Qué pasa dentro de la casa? ¿Eso qué tanto peso tiene en estos comportamientos? Se ha evidenciado que cuando hay violencia intrafamiliar, obviamente los chicos también replican este tipo de violencia en cualquier escenario, llámese en la escuela, llámese con amigos, llámese en el parque. Sí, es un factor preponderante en este ámbito, pero también va un poquito más allá. La sociedad está más violenta que antes. La exposición por redes sociales y sobre todo
estas dificultades que ahora se mantienen en tanto a videojuegos y a símiles que también los hacen más propensos a la violencia. Ese es un lado, que nuestro hijo de pronto llegue a ser el agresor, pero también tenemos el otro lado donde nuestro hijo es el agredido, doctor. ¿Qué hacer cuando viene y nos dice, mamá, papá, me están molestando en la escuela, me están haciendo un tipo de bullying en el colegio? ¿Qué debemos hacer? Es súper importante primero tener la confianza con nuestros hijos, conversar todos los días, de ser posible en la cena o antes de dormir, conversar y decir, hijo, hija, ¿qué tal estuvo tu día? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿tuviste alguna dificultad? Porque ahí nosotros abrimos esta línea de comunicación y hacemos que nuestros hijos obviamente no se guarden las emociones y los problemas. Claro, porque de pronto se quedan en silencio. Exacto. También. Ahora, por lo general estamos viendo una situación de violencia estudiantil y esto es parte de la presión social, y cuando nos afecta a nosotros como padres, a nuestra familia, a nuestros hijos, es importante seguir los lineamientos siguientes. Primero, validar las emociones de nuestro hijo o de nuestra hija. Como por ejemplo, papá, mamá, me están poniendo un apodo, me están diciendo de esta manera, me están tratando de esta manera, y tú tal vez lo puedes invalidar. Ah, mi hijo, es que así se tratan entre los amigos, es que es solo un apodo. Entonces, ay, por todo lloras. Exacto. De alguna forma, lo que hacemos es invalidar eso y hacemos que se normalice esta primera escala de violencia. Pero entonces, doctor, ¿cómo lo validas? ¿Cómo lo validas? Primero, a ver, racionalicemos. ¿Por qué te dicen así? Ah, me dicen así por un personaje X. O me dicen así porque cometió un error de esto. Ah, ya, entonces, bueno, conversa, explícales a tus amigos, dile que no te gusta eso, o tómalo desde un tono de vista que tal vez si te dicen de esa manera es porque te ven similar a este personaje y puede ser un apodo que tal vez te guste o tal vez no te guste. Convérsalo con tus amigos, explícales si no. Por ejemplo, ceviche es un apodo. Claro. Pero llega a ser parte de ti, de tu personalidad, de tu símil, y obviamente eso no te molesta. Sí me molesta. No, mentira. Sí te molesta, Sebastián. Y quiero hablar con mis papás ahorita. Me llego a la casa. Entonces, el segundo escalafón ya viene con la agresión. Cuando mi hijo, mi hija me dice, papi, ¿sabes qué? Me empujaron, me pegaron, me golpearon. Importante siempre romper esa cadena de violencia. Acudir a la primera instancia, que es el DS, ¿sí? A las autoridades, para ver si es un conflicto entre pares, si mi hijo también replicó esa agresión o no replicó esa agresión. Es súper importante la comunicación que se tenga. No ir en ese plano agresivo, que también van los papás a los colegios. Y eso es lo que les debe dar miedo también a los chicos, ¿no? Claro. Decir, no, yo te conozco, por eso no quería contarte, porque sabía que ibas a ir al colegio a armar más relajo. Claro. Exacto. Sí. Entonces, muchas veces de estas dificultades que se tiene entre pares se las puede solucionar. Sí. Y lo mejor es que con el acompañamiento, en este caso del DS, puedan ir limando este tipo de asperezas para que no ascienda al tercer escalafón, que ahí sí es una violencia reiterada. Estas imágenes que hemos visto en el noticiero, en TVC, hemos visto algunas imágenes de chicos, chicas peleándose en los parques. Obviamente, para que haya ese trasfondo, hubo una presión social, hubo unas dificultades iniciales, y si vamos cortando de raíz desde ese inicio, no vamos a tener como resultado eso. Pero ahí sale una pregunta, doctor. O sea, claro, como dice Vale, ¿no? Cuando es el agredido nuestro hijo, la otra persona es la del problema. Entonces, si yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Anda y dile que no te diga eso, y el man va y con más ganas le siguen diciendo. Entonces él dice, ve, ¿sabes qué? Vamos a la segunda escalafón, ¿no? Ya me están agrediendo, me están empujando. Bueno, pero entonces, o sea, ¿cómo puedes cortar esto si es tan difícil? Porque para un niño o para un adolescente es difícil decir, ¿sabes qué? No me digas esto porque le caen más duro. Ahí está la conversación que tú tengas con tu hijo o hija. ¿Sirvió o no sirvió? No, papi, ¿sabes qué? No sirvió. Vámonos, vamos al DS. Vamos con las autoridades, primero. Segundo, de alguna forma también tenemos que entrenar a nuestros hijos en este ámbito de la violencia. A que no respondan golpe con golpe, violencia con violencia. Un ejemplo que yo siempre les digo cuando hay chicos, por ejemplo, hay chicos que tienen trastornos de déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, autismo, que muchas veces no tienen un buen control inhibitorio de impulsos y ya les tildan como agresores, cuando no es así. Entonces, si nosotros vamos a entender esa parte, les podemos decir a nuestros hijos, mira, cuando pase eso, pon las manos.
ya, basta. Un grito, basta, no me toques. Basta, aléjate. Sí, porque seamos muy reales. Como padres, si nos viene nuestro hijo a decir, me pegó, nuestra primera reacción también, ¿te defendiste? Claro. Y de pronto, si no tenemos una comunicación clara con nuestros hijos acerca de qué significa defenderse, puede aumentar la violencia porque le va a contestar con otro golpe. Lo que habíamos mencionado, muchas veces en la familia de ese, entre comillas, posible agresor, también se esconde una víctima. Ya. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque este niño, este adolescente, está replicando lo que vive en su casa o lo que vive en su entorno. Entonces hay que ser muy cuidadosos como padres también y decir, mira hijo, tal vez él te molesta o te está tratando de esta forma, es porque tal vez lo está viviendo él en su casa. Entonces, ahí manejo yo las emociones de mi hijo, llego a este proceso de racionalización para que él entienda que no somos seres primitivos, que simplemente tenemos que reaccionar, ¿no? Claro, claro, pero es que es fuerte porque, claro, uno ya después de todo lo que ha vivido como adulto, logra comprender esto. Pero cuando tú le dices a un niño esto, también hay ¿cómo es ese proceso para poder decirle, mira, ese niño tiene estos problemas de su casa tal vez y por eso se porta así contigo, pero que el niño diga, ya entendí, papi, esto es chévere, ya no me siento mal. Es difícil porque el niño va a decir, chuta, pero es que eso no me hace que yo me sienta mejor. El entenderlo, ¿cómo le manejas? ¿Cómo le abordas esto? Bueno, cuando ya empiezas este proceso de racionalización, comienza el manejo de la inteligencia emocional en el niño. En segmentos anteriores, en visitas anteriores, lo habíamos dicho, hablar de sexualidad desde las primeras etapas. Lo mismo, tenemos que hablar acerca de la violencia, de las dificultades, de los tratos, desde las primeras etapas, porque yo voy manejando no solo la racionalización del problema con mi hijo, sino también esa inteligencia emocional, ese manejo de las emociones. Y mi hijo obviamente va a ir comprendiendo un poco más allá. Qué y ahora, ¿cuáles son esas señales, doctor, de alerta que los padres no deberíamos ignorar? Porque a veces, y ha pasado, lo he visto en el entorno escolar de mi hija, que está en colegio todavía, donde hay padres que lo que deciden es cambiarla de colegio, por ejemplo, el siguiente año lectivo ya no está en ese mismo círculo, porque de pronto no se dieron cuenta a tiempo de esas señales que estaban alertando que algo su hija estaba pasando precisamente por algún tipo de acoso con sus compañeros, y llegó un momento en que la niña no soportó más y dijo, no quiero seguir aquí. Para evitar ese tipo de decisiones, ¿cuáles son esas alertas? Bueno, siempre es importante también darnos cuenta de que en la vida nos vamos a enfrentar a diferentes agresiones. Y lo más valioso es de enseñarles a nuestros hijos a que manejen herramientas para poder defenderse. A encararlo. A encarar, de una manera asertiva. Primero. Segundo, es súper importante que los papás tomen en cuenta estas recomendaciones. Si mi hijo no quiere ir a la escuela, si mi hijo de la nada se siente con llanto, con enojo, actúa de una manera disruptiva cuando no es así, si mi hijo presenta dolencias, cicatrices, moretones que no se pueden explicar, si mi hijo pierde el apetito, o si mi hijo comienza a actuar de una manera violenta con sus primos más pequeños o sus hermanos más pequeños, algo está pasando. Y es súper importante darse cuenta. ¿Y hacer qué? ¿Hacer qué? Lo primero, conversar, investigar, analizar qué está pasando. ¿Qué parte del entorno es el que está actuando violentamente? Como puede ser un compañero de la escuela, como puede ser un compañero de algún curso, de algún vacacional, ¿sí? O como puede ser alguien de la propia casa. Una vez que identificamos ese posible agresor, actuamos en el colegio, las rutas y protocolos con el DS y obviamente en las diferentes instancias, hasta fiscalía podría ser, en los siguientes escenarios. ¿Y cómo saber, Ceviche, por ejemplo, si esta conversación que tú dices, o sea, que debemos tener, según dice el doctor, con nuestros hijos, pero cómo saber que ya no lo podemos manejar nosotros y que necesitamos ir donde un especialista? Sobre todo cuando vemos un llanto muy evocado, cuando los chicos comienzan como que a llorar de la nada. ¿Sí? ¿En qué espectro como cuando de edades? Tú les estás hablando o le estás recriminando por algo que hizo y ellos comienzan así, con esta actitud de taparse.
¿sí? Entonces ahí Como te vas dando defenderse. cuenta como que, ¿qué le está pasando a mi hijo si mi hijo no hacía eso? Pero ¿en qué espectros? Porque ya un adolescente ya es como que más bien se va, se encierra, no le ves llorar, no le ves hacer nada, entonces te desesperas porque dices, no sé qué le pasa, está encerrado en el cuarto, no me dice nada, no se comunica. En cambio el niño sí es un poquito más como abierto a la comunicación. Expresivo. Ajá. En el caso de los adolescentes, tú puedes darte cuenta, primero, no solo por ese estado de ánimo, que se aísla. Ya. Sino también porque su forma de actuar es diferente, más violenta con los pares, primos, hermanos, padres, y ya comienza a tener un lenguaje un poco más fuerte. ¿Qué quieres? ¿Y por qué yo? Entonces, ese tipo de circunstancias ya me están llamando la atención. Segundo, ¿con quién se lleva? Eso es importante, ¿no? Y tercero, redes sociales. Para los adolescentes, para los papás que tienen adolescentes, súper importante, ustedes deben seguirles a sus hijos en las redes sociales, deben monitorear lo que pasa en redes sociales con sus hijos adolescentes, porque ellos son nativos digitales y cualquier cosa que pase, por mínima que sea, por lo general lo expresan de esa manera. Saber qué comparten y qué consumen. Exacto. Entonces, si yo veo qué productos está consumiendo en TikTok, a quién está siguiendo, qué comentarios hace en Insta, me va a servir muchísimo para yo saber qué le está pasando a mi hijo adolescente. Fuerte, ¿no? Y Fuerte. mira que hemos visto, Ceviche, acá las imágenes justamente en Alerta Claro, Urbana claro, de todos los los días. estudiantes, tanto como decíamos al inicio de la entrevista, no solamente los varones, sino que ahora también las chicas pelearse en el piso en plena vía pública entre sus compañeras. Y lo lamentable es, doctor, ver cómo el resto no se para esa situación, sino lo que hace es alentarlas. Es decir, hay como un mal común que hacer en esos casos. Esa es la presión social. Ya. ¿Sí? Ya. Por lo general, antes, si tenías alguna dificultad y llegaban a este tipo de expresiones de violencia, eras tú y la persona con la que tenías el malentendido. Y quedaba ahí. Pero ahora no. Ahora ya se crean grupos y bandas en los cuales es un todos contra todos. Y tener el testimonio de grabarlos, alentarlos. Exacto. Y lo que hacen muchas veces con estas imágenes no lo hacen por precaución, lo hacen simplemente por ganar seguidores, por ganar me gusta o de alguna forma como para alertar y decir, mira, en mi colegio es esto, en mi sector es esto, en mis amigos es esto, cuidado. Pero doctor, entonces para ir ya concluyendo y dándole un cierre, ¿no? Tienes hijos niños, tienes hijos adolescentes, ¿no? Tienes hijos jóvenes. En cualquiera de los tres casos, cuando han sufrido algún tipo de estos episodios, al darte cuenta tienes que hacer comunicación asertiva sobre todo, y cuándo tienes que saber que debes buscar ayuda. Cuando ya los síntomas se vuelven bastante tensos, cuando ya es insostenible la situación, cuando ya has conversado inclusive en el área de los colegios y no has visto una respuesta, es importante acudir al psicólogo, al neuropsicólogo. Es importante levantar rutas y protocolos en el caso del DC y en algunos casos inclusive ir a fiscalía, ¿sí? ¿Por qué razón? Si bien los menores son inimputables, los responsables de esos menores son sus padres. ¿Vas a fiscalía a hacer una denuncia al padre? No, a expresar el hecho de violencia y en ese hecho de violencia analizan y obviamente hay una unidad judicial especializada en niños adolescentes. Ya. Y esto no repercute en el niño, en el adolescente, generándole un trauma tal vez, porque es como un proceso que le está reiterando, ¿no? Esta violencia que está sufriendo y esto le puede generar un trauma tal vez. Hay que analizar que todos estos factores, entre comillas, legales, se borran cuando ya cumple 18 años. O sea, no hay un historial legal antes de los 18. Una. Y dos, el manejo que tenga también por parte del área de psicología, del psicólogo que esté a cargo, para que él aprenda a manejar, a expresar sus emociones lejos de la violencia, le va a ayudar muchísimo. Pero también el entorno familiar. Así es, que importante es que los padres estén muy pendientes de cada situación que los niños vayan exponiendo y lo que ha dicho el doctor, siempre preguntarles cómo te fue, cómo te sentiste hoy, para saber en qué entornos se está desenvolviendo, cuáles son sus sensaciones y poder ayudarlos a tiempo. Hemos estado con el doctor Nelson Maila, neuropsicólogo, a quien como siempre le agradecemos por su gentil compañía y sobre todo por esas importantes recomendaciones a los padres.
padres de familia. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, doctor. Vámonos con eso, un corte comercial, ya regresamos, ya venimos.